Muchas gracias por continuar con más de su revista Al Día. Bienvenidos a su segmento Tus Derechos. Y esta mañana, como bien le comentábamos al inicio de la revista, nos acompaña el licenciado Lenín González, con quien vamos a estar conversando sobre la situación migratoria ante la pandemia de la COVID-19 desde el ámbito legal. Y agradecemos al licenciado por acompañarnos esta mañana para que podamos conversar y ahondar en las dudas que hay acerca, sobre todo, del contexto que estamos viviendo de los más de 1000 nicaragüenses que están en su tránsito desde Panamá hacia Nicaragua y que han estado por largos días en un albergue en Chiriquí, Costa Rica. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Karen, gracias. Es un tema bastante importante porque muchos conciudadanos, muchos compatriotas, como decimos, se encuentran algunos varados, otros atrapados en otros países, ¿verdad? Y esto es una realidad que la pandemia creo que nos sorprendió al mundo en muchos aspectos. Y uno de ellos fue de que yo leo historias, por ejemplo, en otros países, que personas que quedaron atrapadas en cruceros, por ejemplo, y que han andado en el mar y no los han dejado desembarcar, ¿verdad? Pasaron mucho tiempo en cruceros atrapados y otras personas que quedaron en otros países, personas que tuvieron la suerte que sí quedaron en su país, personas que mucho viajan, pero en el caso de nuestros conciudadanos hay que hablar sobre los aspectos sobre los que están legal, es decir, los que tienen movimiento migratorio. Yo te explicaba a vos tras cámara de que Migración y Extranjería, ¿verdad?, establece un movimiento migratorio o un registro, en este caso, cuando vos salís del país. Si voy a Costa Rica, si voy a Panamá, si viajo a Estados Unidos, entonces tengo que generar ahí un movimiento migratorio. Y también hablábamos sobre el otro aspecto, cuando las personas se van, como decimos, mojadas ilegalmente y salen por puntos ciegos, entonces no hay un registro de estas personas y para la ley o para las autoridades de Nicaragua, estas personas siguen en el país y nunca salieron. Así es, porque no hay un registro de que han abandonado su país natal y que se han dirigido a la parte extranjera. Y en este tema queremos abordar desde este punto cuando la migración es ilegal y el hecho de que estos nicaragüenses están retornando hacia su país porque no tienen sus papeles en regla, porque no hay oportunidad de trabajo. Sí, claro. Yo estuve leyendo y en realidad uno de ellos aseguraba de que una de las razones por las cuales tenían que regresar era porque para poder trabajar se debía tener un permiso ante la pandemia de la COVID-19 con el cual ellos no contaban por el hecho de ser ilegales. Es por esto que van a retornar a su país. Sin embargo, han quedado varados en lo que es el país de Costa Rica. Entonces ya hay 3 países que están involucrados en lo que es el proceso de retorno de estos migrantes hacia su país natal. Y lo primero que es importante conocer es que cuáles son los derechos de estos migrantes. Usted me comentaba detrás de cámaras que la ley de migración y extranjería es la que protege a estas personas porque el gobierno de Nicaragua, en este caso, tiene que hacerse cargo de lo que son los gastos para que ellos puedan regresar. Sí, correcto. Es importante determinar y hacer valer que si es verdad que las personas salen de manera ilegal del país, esto no significa que pierden sus derechos. Así es. O no significa que dejan de ser nicaragüenses y que quedan, como dicen, en el aire, que no tienen nacionalidad. Cuando las personas están en otro país, por eso es que existen los consulados. Es muy importante las embajadas y los consulados en otros países. Y en este sentido, me decías que, por ejemplo, mucha gente que viaja a estos países porque son países que están cerca y donde por muchos años muchos nicaragüenses viajan a trabajar ahí, que es Costa Rica, que es Panamá, que son unos destinos bastante comunes. Entonces hay muchos que también se van de manera ilegal. Entonces estas personas tienen los mismos derechos que tienen los que se fueron legal. Hablando sobre derechos humanos, ellos son personas, son ciudadanos nicaragüenses y la Constitución Política de Nicaragua los respalda, los protege en este sentido. Entonces el gobierno de Nicaragua tiene la obligación como Estado, en este caso el Estado de Nicaragua tiene la obligación de proteger en este caso a los ciudadanos en el país en el cual se encuentren. Y si se encuentran en países de la región centroamericana, recordemos que por eso existen los tratados internacionales del derecho internacional, que hay convenios entre los países para ver este tipo de situaciones. Además que recordemos que nos encontramos ante una pandemia. Esta es una crisis sanitaria mundial, ¿verdad? Una emergencia. Y en este sentido el gobierno de Nicaragua pues está en la obligación, como te digo, de asumir la mayor parte del gasto de la logística para poder traer de regreso con bien
¿verdad?, a sus conciudadanos al país de Nicaragua. Independientemente si están, por ejemplo, en Panamá, en Costa Rica, lógicamente los países van a aportar su grano de arena por, de igual manera, cuestión de derechos humanos, por humanidad, para lograr el retorno de ellos y mientras estén ahí, pues cubrir con la alimentación, los albergues, etcétera. Así, en este caso también me gustaría conocer cuáles podrían ser los deberes en este caso de los otros países involucrados, en este caso Panamá y Costa Rica. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones que tienen que brindar a estas personas que están en procesos de migración? Porque si bien en algún momento estuvieron en Panamá, se les brindó las condiciones necesarias, pero en este momento están en Costa Rica, donde se les está brindando servicio de albergue. Pero en este caso, tal vez las personas que están en proceso de migración desconocen cuáles son sus derechos dentro de otro territorio que no es su país natal. Entonces, en este caso, ¿cómo deben actuar el gobierno de cada uno de estos países y qué les corresponde también conocer a las personas que están en proceso de migración y conocer sus derechos también en estos? Como he mencionado, el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, está pues en la obligación de ayudar de manera económica con la logística a través de las embajadas, a través del consulado nicaragüense, ya sea en el país de Panamá o en el de Costa Rica. Y los tres países llegan a un acuerdo primero, ¿verdad? Es correcto, y existen tratados internacionales, convenios internacionales de derechos humanos, de derechos de migración, y cuando hay catástrofes, emergencias, o como lo es la pandemia ahora, donde deben de garantizar cada gobierno poner su grano de arena, en el sentido de que si es verdad que son nicaragüenses y que, por ejemplo, están en Panamá, o se encuentran en Costa Rica, esto no significa que el gobierno de Costa Rica o el gobierno de Panamá va a desentenderse y van a decir, bueno, busquen qué hacer, que Dios los ayude y los van a dejar desprotegidos. No, el gobierno, ya sea en el estado donde ellos se encuentren, ya sea que estén en Panamá, ya sea que estén en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en México o en Estados Unidos, estos estados están en la obligación, ¿verdad?, de proteger, brindar la mínima protección, o sea, lo básico, de igual manera a través de los albergues, la alimentación también, para que estas personas puedan, mientras un tiempo, porque el problema es de que como existe esta pandemia, muchas personas están esperando, o sea, hay tiempo, puedes hacer esperas de 15 días, esperas de un mes, 2 meses, personas que han estado 3, 4 meses varadas en estos lugares, y ese tiempo pues tiene que asumir esa protección en esos albergues, el estado donde la persona se encuentra. Así, y de hecho que uno de los derechos que tienen las personas en proceso de migración, en el momento en que están en los albergues, deben de brindarles todas las condiciones necesarias desde alimentación, medicamentos, etcétera, y sobre todo aún más con esto de la pandemia de la COVID-19, es decir, que en el país donde se encuentran, ellos deben brindarle toda la seguridad necesaria y los suministros también que necesiten en todo el periodo en el que ellos estén ubicados en este Así es. Porque eso es lo bonito de los tratados internacionales y los convenios, que muchas veces se suscriben, pero los países o los gobiernos no piensan que se van a echar a andar. Nadie se imaginó que esta pandemia, que iba a haber una pandemia en el 2020. Entonces, esto agarra a todo el mundo por sorpresa, pero ya para eso están los tratados internacionales, los convenios suscritos entre los países de derechos humanos, para suplir este tipo de problemas. Entonces, ya cada gobierno, cada estado destina parte del presupuesto general de la República de ese país para mitigar este tipo de situaciones en casos de emergencia, cuando hay personas por humanismo, es decir, no es que esto no es conciudadano, no es panameño, no es costarricense, entonces no me corresponde, diría el Estado de Costa Rica o el Estado de Panamá. Pero en este caso, en los convenios internacionales suscritos, ellos se obligan, en este caso, a brindarle la ayuda, la protección, ¿verdad?, las medidas, en este caso, por la particularidad de la enfermedad de la pandemia, para que estas personas no sufran contagio y tampoco contagien a otras, ¿verdad? Eso es un hecho. Y que estas personas, mientras no puedan retornar a su país, como vos dijiste, tienen derecho a su alimentación, a tener un techo y, sobre todo, a no ser discriminadas. Así, y conocemos los derechos, pero también hay situaciones en las que podrían suceder, en las que los gobiernos tal vez no quieren hacerse cargo del proceso de migración de cada una de estas personas. ¿Y cómo podrían proceder las personas que están en un proceso de migración desde su condición de ilegal, cuando tal vez alguno de los dos países, que no es el natal, no quiere responder con todas las condiciones necesarias que ellos Para en ese ameritan? caso, ahora, además de los medios de comunicación, además de los
de los medios Porque de comunicación me imagino que escritos. tal vez ellos deben decir, ok, en mi condición de ilegal, ¿cómo voy a ir yo a un proceso legal para que ellos puedan brindarme las condiciones? Tal vez no conocen sus derechos y piensan que no tienen también dentro de ellos el derecho de poder reclamar. Pero sí tienen el derecho, recordemos, tienen derechos humanos. Sí es verdad que están en carácter de ilegales, y la palabra ilegal significa que no te registe bajo la legalidad, o sea, o violaste la ley, pero eso no significa que perdas tu humanidad o que perdas tus derechos humanos. Eso es totalmente diferente. Entonces, en este sentido, recordemos que estas personas tienen el derecho, es decir, deben de denunciar si están siendo víctimas de abuso, de discriminación, ¿verdad?, por parte de algún gobierno, de algún país o de algún tipo de autoridad. Deben de denunciarlo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Ahora hay tanto acceso al internet para hacer denuncias, y recordemos que existen también los organismos no gubernamentales, que son las ONG, que se dedican en este sentido, muchas de ellas, a brindarles apoyos, a brindarles asesoría legal, ¿verdad?, a las personas vulnerables en este sentido, que se encuentran en este tipo de situación, para que sus derechos no sean vulnerados, porque para eso, repito, están ya firmados por hace mucho tiempo los tratados, los convenios internacionales entre los países. Así, es importante que tanto lo que es el Estado, el gobierno, también las personas en proceso de migración conozcan los derechos que ellos poseen en cuanto a las medidas y las condiciones que cada uno de los países debe brindarle. Ahora, en cuanto a los nicaragüenses que están ingresando a su país natal, hay algunos que todavía están en Costa Rica, tengo entendido. Sí. Se había hecho un acuerdo en el cual tenían que ingresar cada cierto tiempo 100 personas. Es un acuerdo que todavía no se ha respetado en su totalidad, y hay nicaragüenses que se han expresado su inconformidad ante esto, porque hay condiciones, tal vez ahí están las condiciones en el país de Costa Rica, sin embargo, están propensos a adquirir la COVID-19 porque estamos en una situación de pandemia. En este caso, ¿cómo pueden proceder? Porque me imagino que ellos se encuentran en una situación en la que estamos en un albergue, en cualquier momento podemos resultar infectados, y no se están respetando y ya quieren irse a su casa, quieren estar con su familia y todo. Bueno, en este sentido, pues le corresponde a las autoridades pertinentes del país donde se encuentran ver de la manera más rápida, pero de igual manera, de la manera más rápida, pero también segura y responsable de retornar. Si no hay garantías de seguridad de que estas personas puedan retornar en un número mayor a las que han dado, entonces hay que esperar, hay que tener pues paciencia, fe en Dios, y esperar que poco a poco van a ir retornando. Y de igual manera el gobierno de Nicaragua, a través del cónsul, a través de la embajada nicaragüense en el país de Costa Rica, por ejemplo, debe de hacer las coordinaciones, es decir, las supervisiones en este sentido, que no se violen los derechos de los conciudadanos en ese país, para que ellos puedan retornar lo más rápido posible, pero de igual manera, de manera responsable y de manera brindando todas las medidas para evitar un contagio. Así, y lo más importante es que sepan de que es esencial de que este proceso migratorio dure lo menos posible, sobre todo tomando en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Me gustaría que nos compartieran las recomendaciones generales en cuanto al proceso de migración, que tanto lo conozcan como desde la parte legal y también las personas que están involucradas dentro de este proceso. Es importante y para los familiares. Hay familiares aquí en Nicaragua que tienen a familiares atrapados en Costa Rica, en Panamá o en otro país. Es importante que el gobierno, el Estado de Nicaragua brinda información, brinda acompañamiento a través de migración y extranjería. Deben de dirigirse a migración y extranjería. Es correcto, porque les dan un seguimiento, de igual manera les tienen que dar la información. Tu familiar se encuentra en tal lugar, está en tal ciudad, en tal albergue, se encuentra en esta situación, está enfermo, está sano, ¿verdad? Deben de brindarle la información, además de la comunicación pues que debe de haber en este sentido. Ellos tienen el derecho de comunicarse con sus familiares aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y de igual manera asistir también a lo que es la embajada en este caso de Costa Rica, que hay aquí en Nicaragua, para que de igual manera brinde la información a los familiares que se encuentran pues preocupados, esperando que sus familiares regresen al país. Solo para finalizar la entrevista, me gustaría conocer, licenciado, en el caso de que alguna de las personas que están tomando este ejemplo, ¿verdad?, que están en el albergue de Costa Rica, si uno de ellos resulta contagiado, ¿cómo debe proceder el gobierno de cualquiera, ya sea de Costa Rica o de Nicaragua? Bueno, en este caso es el de Costa Rica, que le corresponde pues aislar a la persona, debe de aislarle inmediatamente, pues como se está haciendo normalmente en todos los países, aislar a la persona, y hasta que esta persona pues pueda rehabilitarse, pueda sanarse, pueda curarse, ya no sea un peligro, pues
volver al proceso de, en este caso, de deportación, hablando de los ilegales hacia Nicaragua, ¿verdad? Así Porque es. no puede ser que un Estado sea irresponsable y contagiado, de mantener a la persona en el albergue. y contagiado no solo lo mantenga, que diga, más rápido, enviemos a este a Nicaragua, y contagiado, Así es. ¿verdad? No lo puede mandar. Es decir, esa persona tiene que hacerse cargo. tiene que hacer la cuarentena ahí en el país donde esté. Así es. Licenciado, quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana. Es importante que usted conozca cuáles son los derechos de las personas involucradas en el proceso de migración. Si usted no tuvo la oportunidad de poder sintonizar toda la entrevista, puede verla completa a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Vamos a una pausa comercial y al regresar, la recta final de Revista al Día.